dejáis que a raíz de lo que estáis diciendo lea las palabras de uno de los últimos tweets del ex mano derecha de Zelensky, Oleksiy Arestovich. Dice lo siguiente respecto a Europa y respecto a la capacidad de Europa y respecto a la OTAN. Cuidado con lo que dice. Dice lo siguiente. Para los que no lo veáis, lo voy a ir leyendo. Abro comillas. El hecho de que la Federación de Rusia es un rey desnudo quedó claro en los primeros 3 días de la invasión. Apretando los dientes, la Federación Rusa comenzó a salir de esa trampa. Pero no todo el mundo ha empezado todavía a comprender que la OTAN es un rey desnudo. Europa no puede producir 1 millón de proyectiles al año, pero Corea del Norte sí. Los cálculos de los propios expertos occidentales muestran que el ejército alemán en el conflicto con la Federación Rusa duraría días. Bueno, aquí ya me parece. El presidente alemán es humillado en Qatar al verse obligado a esperar media hora en un avión para una reunión protocolaria. La pregunta es, ¿pueden los ejércitos de la OTAN permitirse el lujo de perder 300.000 soldados muertos en un año en un conflicto? ¿Qué pasará si Irán hunde un portaaviones estadounidense? ¿Cómo reaccionarán los hipsters de Nueva York ante esto? ¿Será posible llevarlos a la guerra hasta el final y a bombardear fábricas? ¿Y si China ahoga a los 3? Pues si me permites, Maxi, antes de que desarrolles tu... Permíteme adelantarme, porque cuando periodistas ucranianos están llamando cuñado a Arestovich, pues... la mano derecha de sí, pero será mano derecha para todos distintos asuntos, pero para lo militar. ¿Puedes poner la lista de nuevo un momento, please? Sí. Porque es que ha sido un poquito Gromenauer. O sea, llamar a la OTAN rey desnudo, yo no sé si es por despecho, las uvas estaban verdes, será mía o no será de nadie o qué, pero chico, o sea, en fin. Primero que la OTAN, mira, hay que aprovechar aquí que tenemos a un soldado de España para que explique que la OTAN no tiene capacidad, ¿de verdad, Maxi? ¿Quién tiene las capacidades? Los países. Exactamente. O sea, empezamos así que la OTAN es un rey desnudo, la OTAN es la mayor organización de entrenamiento de la historia y de coordinación y de adopción de estándares y métodos comunes. Los famosos STANAG y los entrenamientos que ocurren en todas partes de la OTAN cada año, todos los años. Más allá de eso, por favor. Tienen muy pocas unidades. O sea, una muy importante son la unidad de aviones AWACS, o sea, que son aviones material tan sumamente caro y sofisticado que sale más rentable tener varios entre varias naciones que no que cada país se compre un medio, que es lo que podríamos pagarnos nosotros seguramente, o Francia tuviera uno, o no sé si me explico. Entonces, hay muy poquitas, pero el resto sí, lo que tiene material y carros de combate y soldados y tal, no es la OTAN, son los países, o sea, no hay carros de combate de una brigada de la OTAN como tal. O sea, es una brigada española o un batallón italiano o francés o británico. ¿Qué ocurre? Cuando se pone la Baltic Policy, por ejemplo, los países bálticos, somos los países socios los que nos vamos turnando en poner las unidades suficientes, no el avión, la unidad que sostiene al avión y su piloto para mantener la defensa aérea del este de Europa. Pero más allá, es que, perdón, o sea, es que este hombre se le nota un poquito escocido, ¿eh? Porque a partir de ahí soltarnos una lista rollo... Los cálculos de los propios expertos occidentales, de los que usted me habla de alguna manera, muestran que el ejército alemán en el conflicto con la Federación Rusa duraría 2 días. Pero claro, como todo el mundo sabe que Alemania hoy tiene frontera directa con la Federación Rusa, pues patatas. Seguimos. ¿Pueden los ejércitos de la OTAN permitirse el lujo de perder 300.000 soldados en un año de conflicto como la Federación Rusa? No, claro que no, porque la guerra no duraría un año. Porque lo que sí se ha demostrado... Yo creo que lo que ha demostrado esta guerra es que si hubiera sido contra Polonia, hubiera sido no una catástrofe, hubiera sido una hecatombe para Rusia.
Totalmente. Una O sea, es hecatombe. que simplemente lo que se ha demostrado es que la comparativamente inexistente Fuerza Aérea Rusa, la absolutamente inexistente cooperación interarmas, la falta de entrenamiento, las enormes carencias de 2022, si hubiera ocurrido algo así y milagrosamente o Pero imprevisiblemente, llama la atención que este señor es el ex asesor, el ex mano derecha de Zelensky hasta enero, ¿eh? Y está tuiteando estas cosas. fantástico. Cada Primero, día este tipo de cosas. Y pero en su canal insisto, de YouTube que tiene, Tiene que no sé, haber creo mucha, 1,5 millones, 2 millones tiene una claro, tertulia pero yo creo tiene que que el haber hombre, mucha de las cosas que frustración. dice. Tiene que haber yo mucha creo, frustración en los cuadros también políticos ucranianos. O sea, es normal que que haya mucha ira Me y ha pasado mucha. también, Maxi, lo que dices es totalmente cierto. Por ejemplo, el alcalde de Kiev, que es el ex campeón del mundo de los pesos pesados, Vitaly Klitschko, ha dicho unas cosas brutales contra Zelensky esta semana. Y además en la prensa internacional. Son Ha dicho rivales, ¿eh? que Son está rivales convirtiendo, políticos. básicamente, lo que ha venido a decir es que está convirtiendo a Ucrania en Rusia, que se está convirtiendo en un país autoritario. Esto, el alcalde de Kiev. sí, pero si me permitís terminar para seguir con Vitaly Klitschko, terminar con Aristovich. Chico, a mí si por ejemplo me piden algo así como, no sé, déjame pensar un ejemplo, gestionar la implementación de sistemas de calidad, pues hombre, me pilla un poco lejos de los dominios en los que puedo desarrollar trabajo. Por la misma regla de 3, este señor, además, si ha llegado tan alto, tonto no es. Y capacidades tiene, pero no puede, ha demostrado con estas frases, pues estar demasiado lejos del dominio defensa como para poder hablar de él. No sé cómo lo ves tú, Maxi, pero creo que no se puede ser amable con estas frases. No, yo entiendo que son fruto de frustración. O sea, no es caricaturizar y hacer juegos de palabras. O sea, que no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. O sea, en principio. O sea, entiendo que es eso. O sea, y también, cuidado, hay que lanzar llamadas de atención. O sea, hay que movilizar un poco esta apoyo, esta opinión pública que está un poco ya como pensando en otra cosa ya o cansándose ya un poco de este tema. O sea, y los mensajes a lo mejor que empiezan a enviar van a ser más agresivos precisamente por esto. Porque te va a costar más llamar la atención que antes, hasta el conflicto entre Israel y Hamas y demás, la atención estaba más pendiente de Ucrania. A partir de entonces, toda la atención de la opinión pública y muchos de los políticos, o sea, ya están mirando para otros sitios. Entonces, vas perdiendo protagonismo. Y claro, si no se acuerdan de ti, lo que te pase, te puede pasar cualquier cosa y nadie se da cuenta y nadie va a venir a ayudar. O sea, es muy importante también llamar la atención. Yo creo que en estos tipos de mensajes debe haber mucho de eso también. Yo, por cierto, cuando han mencionado que Vitaly Klitschko ha sido ex campeón mundial de los... Medalla de oro olímpica, sabéis que soy un aficionado al boxeo. Tiene un hermano que también fue campeón del mundo de boxeo, Vladimir Klitschko. Ambos millonarios, héroes de Ucrania del deporte. Repito, medallistas olímpicos, campeones del mundo durante muchos años. Y ese señor, pues alcalde de Kiev, y diciendo, bueno, voy a buscar las declaraciones para que veáis que además creo que ha sido... Pero, a ver, hablan alemán. Creo que son rivales políticos, ¿eh? O sea, Sí. Ha hablado muy mal de Zelensky esta semana. Perdón, Juan Luis. es que a mí me recuerda una figura que había en Bulgaria, que Bulgaria es un país que recomiendo su visita. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí un poquito. Aparte que la gastronomía es maravillosa, es una cosa, un escándalo, vamos. Y que tiene, para un país relativamente chiquito, tiene una cantidad de sitios interesantes y sobre todo históricos que visitar. Había un tipo, que se me ha olvidado el nombre, pero me vais a perdonar, que fue sucesivamente el guardaespaldas principal del primer presidente de la República de Bulgaria postsoviética, del segundo y del tercero, y ya al final lo acabó de ver claro que eso de guardaespaldas se le daba demasiado bien. Entonces se la guardó a sí mismo porque se presentó a las elecciones y las ganó. Pero oye, era un país que dejando
la verdad, alguna vez me gustaría revisarlo un poquito, porque en algún programa que fuera en corto, porque tiene un montón de detalles que yo creo que, bueno, no son suficientemente conocidos. No, ya, y ahora en verás lo que Europa. ha dicho Klitschko, ¿eh? Que, repito, por muy exdeportista que sea, es el alcalde de Kiev. Ahora verás. Ahora cuando acabes te voy a Pero leer tú lo que ha podías, dicho. tú fíjate lo que te digo, tú podías, porque a mí me pasó, coincidir en un restaurante con el presidente, el presidente del gobierno de allá. O sea, tenían una forma de Yo he organizarse tan coincidido en el distinta. supermercado con el presidente de Islandia. Ya ves, a eso me refiero. Que, En fin, entre las cebollas y el ketchup. oye, y por cierto, ¿y este señor cómo pudo ser campeón de los pesos pesados? Porque tampoco parece tan inmenso, ¿no? Mide 1,97, 1,98. Exacto, Vale, sí, 110 kilos. engaña a la vista, sí. Joder. Engaña la foto. Era una bestia física, una bestia. Además, muy contundente. Uno de los mejores boxeadores de los últimos 20 años. Pero bueno, os voy a leer lo que ha dicho. Creo que es de hoy. De hoy, al menos la llegada. Creo que la entrevista es de ayer, pero bueno. Ha llegado a la prensa española hoy. Klitschko, abro comillas, Klitschko critica los errores de Zelensky y le pide honestidad sobre la situación bélica. Abro comillas. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha criticado los errores del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y le ha emplazado a ser honesto con la situación de la guerra. Abro comillas. La gente se pregunta por qué no estábamos mejor preparados para esta guerra. ¿Por qué Zelensky negó hasta el final que llegaríamos a esto? Cierro comillas. Ha afirmado Klitschko en una entrevista con el periódico suizo 20 Minutos, que ha tenido amplia repercusión en Ucrania y en Rusia. Sí, de hecho, ha sido un shock en Ucrania. Dice, abro comillas, había mucha información que no correspondía con la realidad, argumentado. Además, le ha pedido honestidad sobre la auténtica situación tras la invasión rusa y ha señalado que Zelensky está pagando por los errores que ha cometido. Abro comillas. Siempre puedes mentir eufóricamente a nuestro pueblo y a nuestros aliados, pero no puedes hacerlo para siempre. Ha argumentado antes de expresar su respaldo al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Valery Zaluzhny, quien fue duramente criticado por decir que la guerra estaba en un punto muerto. Esto es otra cosa que en España ha generado poco debate. ¿Os acordaréis de aquella entrevista y aquel ensayo que publicó, creo que es en el Economist, Zaluzhny? Eso generó, que es el equivalente al, bueno, Sí, jefe de Estado Mayor. sería Mark Milley, ¿no? Al jefe del Estado Mayor, ¿no? Se le diría el equivalente a Mark Milley en Estados Unidos. Y esto generó mucho debate en Ucrania y generó, bueno, el hecho de que Zelensky tuviera que desautorizar a Zaluzhny. Y sobre esto, sobre el que el jefe del Estado Mayor ucraniano dijera que la guerra estaba en punto muerto y pedía que, bueno, que hubiera avances tecnológicos, más ayuda internacional, etc., fue criticado por Zelensky y dice sobre esto Klitschko, abro comillas, dijo la verdad, se refiere a Zaluzhny. A veces la gente no quiere escuchar la verdad, pero al final él es el responsable. Ha explicado y justificado cuál es la situación actual, cierro comillas. En cuanto a la situación política interna, Klitschko ha rechazado entrar en un debate porque en un país que lucha por su existencia no debe haber conflicto interno. Me hace gracia, ¿no? Dice todo esto y luego dice, no, pero no quiero criticar. Abro comillas. El presidente tiene a día de hoy una función importante y tenemos que apoyarle hasta el final de la guerra, pero cuando la guerra termine, cada político tendrá que rendir cuentas por sus éxitos y por sus errores. Klitschko ha aprovechado la entrevista para agradecer a Alemania la entrega de sistemas antiaéreos, pero ha lamentado el rechazo de Berlín a suministrar misiles de crucero de largo alcance Taurus. Hay que decir que Klitschko habla alemán, vivió en Alemania y tiene una relación muy estrecha con Alemania. Fijaos lo que dice el alcalde de Kiev, héroe deportivo ucraniano. Bueno, lo que le está diciendo literalmente a Klitschko, a Zelensky, que le dice que le pide que sea honesto con la situación militar de la guerra, que diga la verdad a la población. Maxi, ¿qué opinas de estas desavenencias? A mí lo que me da la sensación que empiezan a ocurrir estas disensiones cuando se ha gestionado, como has dicho antes, se han gestionado mal las expectativas.
Sí, claro. Empieza a haber luchas internas que llegan al público, ¿no? Y yo creo que esto es un error porque no favorece nada a la causa ucraniana. O sea, esto en principio está bien si fuera el tipo constructivo que tú crees que puedes detectar un comportamiento erróneo y puedes hacer para que ese comportamiento se pueda corregir, pero yo en principio el Zaluzny, el jefe de las fuerzas de Estado Mayor de la Defensa, que debe ser el equivalente, ¿no?, a lo nuestro, o sea, yo creo que tiene toda la confianza de Zelensky, o sea, y lo que diga seguramente se lo dirá abiertamente a Zelensky, y Zelensky conocerá todos esos pormenores y este tipo de cuestiones, o sea, no creo yo que ponerse del lado de como diciendo tiene razón y el jefe de Estado Mayor es un militar profesional, o sea, él ve el aspecto militar, el político ve todas las derivadas que tiene el aspecto político y seguramente tendrá que... Aquí es posible que se haya un ataque a Zelensky por, no sé, por sus antecedentes pero no creo que por ahí puedan entrar porque en principio salvo estas filtraciones que hay ahora recientes, que si compra yates o cosas por el estilo, que eso ya se verá si es cierto o no, o ya se ven informaciones serias que tal, pero yo creo que esto no hace bien a la causa ucraniana, o sea, este tipo de disensiones que se vean a este nivel tan alto y tal. Claro, cuando van bien las cosas, parece que es más fácil mantener, y claro, cuando empiezan a ir no van tan bien las cosas, eso pasa mucho con los partidos políticos. O sea, se gana, no hay problema, todos son muy colegas, pero en cuanto empiezan no a ganarse, pues ya hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Y yo creo que aquí la culpa no creo que sea de una persona, si las cosas van mal. La misma cuestión, Juan Luis. ¿Cómo ves este tipo de disensión interna? Ya se generó mucho conflicto por las palabras de Zaluzny en su momento, y ahora el alcalde de Kiev, Klitschko, bueno, criticando a Zelensky. Esto no ayuda. Esto no da una imagen, porque además esto genera demasiado revuelo, ¿no? Genera disensión en medio de un conflicto bélico, no es lo mejor, precisamente. Juan Luis, no se te escucha. Lo siento, ya van 2 veces. Este hombre, bueno, puede haber sido más o menos desafortunado. Sinceramente creo que Zaluzny fue mucho más fino. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no se ha caído por una ventana ni le han dado un batido de polonio a la fina hierbas. Hay una leve diferencia entre lo que pasa cuando sales de la foto en Kiev o en Moscú. Y eso debería hacerle pensar, excepto a los rusoplanistas más recalcitrantes, que ellos nos siguen afirmando sin despeinarse, que el régimen de Putin es completamente equivalente a cualquiera de los nuestros. En fin, me resulta dificilísimo ponerme en su lugar, porque de lo que están hablando no es del futuro del país, es de si el país tiene o no futuro. En última instancia, fíjate, ya no es solo, imaginemos que se diera el escenario de que la línea de alto fuego se congela de manera más o menos definitiva. ¿Y en 10 años qué pasa? En 10 años que tenga la Federación Rusa y el actual régimen de Putin o de su sucesor, porque digo yo que alguna vez Vladimir Vladimirovich se encontrará con Pedro Botero, pero no creo que vaya a cambiar el régimen a mejor. Pues cuando ese ejército de la Federación Rusa haya tenido tiempo para reconstituirse, para rearmarse, etcétera, con todas las lecciones asimiladas, salvo que tuviera una protección sustancial y sustanciada por parte de sus vecinos occidentales, no veo la forma de garantizar a la que quede de la República de Ucrania el respeto a lo que quede de su integridad territorial. O sea, es que esas personas ya están pensando en el día de mañana. Pero una vez más, porque esto ha sido una batalla de memes, no se ha pensado en el futuro de estas personas,
que tú crías a tus hijos en Kiev o en Ivano-Frankovsk o en Kharkiv, que está a tiro de piedra de la frontera rusa, y piensas, oye, vale que ahora se acabe y que esta vez nosotros hemos librado. Bueno, los de Kharkiv libraron de chiripa y no muy bien, que recibieron un castigo durísimo el año pasado, más lo que les queda este invierno. Vale, y a mí quién me dice que en 10 años o en 5 no volvemos a las andadas. ¿Y quién me dice que cuando volvamos a las andadas los occidentales nos van a apoyar? Es que es una alternativa del diablo, es un verdadero problema. Y el problema también lo tenemos nosotros, porque si dentro de 5 años o de 10 años, cuando en alguna ocasión ese régimen putiniano o posputiniano vuelva a agredir a Ucrania, en ese caso Europa va a estar en condiciones de ayudar y se va a tomar la decisión. Pero esa es la gran pregunta, Juan Luis. ¿Cómo se gestiona esto? Porque gran parte de lo que está ocurriendo... Te lo voy a responder con mucha rapidez, explicándoselo al público que lo que está en juego es el futuro de Occidente, no el de Ucrania. Con la guerra de Ucrania y la guerra en Israel, lo que se demuestra es que hay ahora mismo, como ya he dicho en varias ocasiones, un eje líquido en contra nuestra y que desea el mayor y peor daño contra nosotros. Y no porque sean malvados, sino porque ahora mismo para ellos, bueno, armamos a sus enemigos, bueno, a los enemigos que se han buscado ellos mismos, y porque si hubiera una Ucrania próspera, eso sería una amenaza para la Federación Rusa, como que Ucrania entrara en la OTAN, porque los ciudadanos rusos preguntarían, ¿por qué vivo en la mierda y mi vecino que habla mi idioma vive fenomenal? Entonces, esa gente va a hacer lo posible por hacer el mayor daño posible a Occidente en general y a Europa en particular. Europa se tiene que preparar de nuevo para este tipo de conflictos si esto no se resuelve y al final posiblemente Occidente se haya quedado corto en apoyar una derrota más decisiva del régimen de Putin por ese miedo al arma atómica. Y si ahora no nos preparamos, ¿sabes qué pasa? Que lo mismo que los ucranianos en el futuro no podrían tener ninguna garantía racional sobre un segundo round que les dedicara a la Federación Rusa, en última instancia yo no tendría absoluta claridad de que tuviéramos nosotros todo garantizado. Defender a Ucrania es defender a Occidente, es lo mismo que defender a Israel, porque el mundo, desgraciadamente, se ha vuelto a dividir en bloques. Y el problema de todo esto se llama pedagogía, se llama didáctica, se llama explicar a nuestra ciudadanía que nunca vivieron en realidad en el mundo de la piruleta, pero ahora ya menos que nunca. La paz se acabó. Y eso exige tomar decisiones políticas no populares, eso exige priorizar los gastos de una manera distinta a lo que aquí llamamos prioridad en el gasto presupuestario y enseñar en última instancia que el gasto en defensa es gasto en futuro, que el gasto en las Fuerzas Armadas y en reconstruir la industria de defensa europea es apostar porque nuestro futuro dependa solo de nosotros mismos. Me gustaría preguntarte lo mismo, Maxi, por una cuestión bastante importante. En mi opinión, bastante importante. Según todo lo que se ha ido leyendo las últimas 2-3 semanas, en parte Ucrania está en esta situación en estos momentos porque la ayuda internacional se ha ido reduciendo. La cantidad de obuses que están llegando se ha ido reduciendo. El número de disparos de artillería que pueden hacer se ha ido reduciendo. Sin capacidad artillera, Ucrania, pues evidentemente no puede montar una ofensiva. Es así. Entonces la cuestión es, ¿tú no consideras, y además como militar, que si esto acaba en falso, si esto acaba en una guerra enquistada, que es lo que a día de hoy es lo que apunta, apunta esto, otra cosa es si, no sé, se incrementa enormemente la ayuda, hay un cisne negro, pero ¿cómo se gestiona el hecho de que
Perdón, Jordi, discúlpame, sí. Te toca interrumpir excepcionalmente, sí, porque un oyente, bueno, sabiendo muy bien lo que hace y no siendo honesto en absoluto, me pregunta por el odio que tengo hacia los rusos. Una vez más hay que decirlo. Primero, piensa el ladrón que todos son de su misma condición. ¿Pero por qué criticar a un régimen es criticar Exacto. a los rusos en general? Pero yo tengo más motivos para amar a la cultura rusa de los que probablemente tenga el oyente, salvo que haya algún pago en especie o en propinillas o en lo que fuera. Tengo menos motivos que tú, Jordi, porque tú has vivido más tiempo con ellos y has conocido lo bueno que te pueden aportar los rusos, pero yo tengo sobrinos que son medio rusos. Yo he tenido la fortuna de compartir mi vida durante años con personas de origen ruso. Yo no odio a ninguna persona de ningún pueblo por ser de dicho pueblo, porque ser de una identidad, de una nacionalidad, no es ningún pecado ni ningún crimen. Hay que precisamente odiar al pecado y al pecador, pero no a quien no peca. Entonces, en cuanto se hace estas críticas, hablar de odio, ¿sabes el problema que yo veo con esto? Y perdonadme que os haya interrumpido a los dos, que esos discursos enganchan con demasiada facilidad. Que en cuanto se habla, fíjate, cuando se habla de defender lo que tenemos nosotros, lo que hemos logrado tras siglos, lo que es Occidente, gente desde Occidente, de pago o peor gratis, utiliza los recursos que fuera para atacar a Occidente. Yo le preguntaría a los occidentales, que son la inmensa mayoría de nuestros oyentes, oye, ¿y si perdemos lo que tenemos, después qué viene? Solo digo eso, y por favor seguid. Sí, bueno, a mí lo que me gustaría plantear a Maxi es lo siguiente. Si esta guerra se cierra en falso, se cierra en una guerra enquistada en la que las fronteras pueden variar poco. Yo creo que si no le dan más material a Ucrania, Rusia va a acabar rectificando un poco el frente, va a acabar alisándolo y va a conquistar pequeñas poblaciones, no demasiado. Va a llegar hasta el río Skil, luego si queréis hablamos de ello un poquito. Pero no va a cambiar demasiado el frente. Yo no creo que Rusia vaya a romper el frente, vaya a tomar Dnipro, vaya a tomar, ¿qué os diré? Ya no hablo de Odessa o de Kiev porque eso no va a pasar. Pero sí que me refiero a que esta guerra apunta a una guerra enquistada que en el fondo a lo que lleva es a la pregunta de Maxi, cuando estas guerras se cierran así, puede estallar otra dentro de 15 años, porque hubo una hace 7 años, 8 años. En 2030 y pico, 2040, puede pasar cualquier otra cosa y empezar otra guerra. O incluso, si no se juega a la carta de la disuasión, y ese es el gran temor de gente como Peter Seihan, que alguien decida atacar Letonia, Lituania o Estonia. Y entonces se podría literalmente armar con la OTAN, podría haber pues algo que nadie quiere, sobre todo porque acabaría muy mal. Entonces, la pregunta es, Maxi, ¿cómo crees que se tendría que resolver este conflicto desde Europa Occidental y Estados Unidos para que no haya una tercera guerra de Ucrania? ¿Eso cómo se hace? ¿Eso se convence a la población de España? ¿Se convence a los militares de España? Porque decía hace poco el ex jefe del Estado Mayor del Reino Unido diciendo los políticos europeos no están entendiendo lo que está ocurriendo. Si esto no se resuelve, en algún momento habrá soldados británicos luchando en Letonia, en Lituania o en Polonia y estarán muriendo soldados británicos dentro de 15 o 20 años. Hay que resolverlo ahora. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿A quién se tiene que convencer? Claro, aquí el problema es que luchamos contra corriente. O sea, hay cosas que ya no están de moda. O sea, que no está bien visto, o sea, son cosas que no sé, el esfuerzo, la capacidad de sacrificio, el renunciar al bien
individual en favor del bien común, cosas que prima el individualismo, prima la autocapacidad de hacer las cosas tú solo sin necesidad de los demás. Entonces, vamos en contra, nuestro propio narcisismo nos lleva a pensar que somos capaces de vivir al margen de todo lo que ocurra en todas partes. O sea, y yo creo que esto es lo que en Occidente nos puede crear un problema a futuro. Pero claro, hay que entender una cosa, que es que lo principal es detener la situación que hay ahora mismo. O sea, el conflicto actual tú tienes que tratar por todos los medios de que eso finalice. Entonces, claro, preparar todas las condiciones para que ese conflicto no se dé en el futuro, eso ya lleva mucho tiempo. O sea, no creo que se vaya a tratar de cómo se finalice ahora mismo el conflicto en Ucrania, sino se creen las condiciones de seguridad, de disuasión. O sea, aquí la clave es la disuasión. O sea, nosotros tenemos unos valores. Somos una sociedad occidental privilegiada por el sistema de vida que tenemos, por nuestro sistema político, por nuestro sistema de libertades de todo tipo, religiosas, orientación sexual, de género. O sea, todo eso es un recurso enorme que tenemos en Occidente. O sea, las naciones occidentales las atesoramos. Eso es la cima de una serie de evolución de siglos que nos ha llevado a este. Pero esto hay que protegerlo. Estos sistemas de valores en los cuales nos hemos crecido y no han salido gratis. O sea, se ha luchado mucho para poder llegar hasta el punto en el que estamos ahora. Y esto hay que protegerlo porque por sí solo no se protege. O sea, estos valores no puedes difundirlos por el mundo solamente por la bondad que tengan ellos mismos intrínseca, o sea, por lo humanamente superiores que sean a otros, objetivamente desde nuestro punto de vista, a otras culturas o otras que tengan otros sistemas de valores. Tú no puedes, o sea, y si tú pierdes la capacidad de proyectar ese sistema de valores en tu propio territorio o en tu propio ámbito de actuación, te van a imponer otros. No sé si me explico. O sea, si otras órdenes políticos que hay en el mundo, o sea, avanzan. No, pero si, Maxi, lo que acabas de decir es tan así que a mí me hace mucha gracia ver a gente de España muy, muy de izquierdas y que se golpean el pecho de ser de izquierdas y llevan la banderita LGTBI. Y yo no sé si se han enterado que justamente esta semana se está discutiendo en Rusia aprobar una normativa en contra, bueno, para literalmente criminalizar la expresión de símbolos LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en todos los detalles. Estoy haciendo una simplificación. Pero es verdaderamente curioso, ¿no? Me parece verdaderamente curioso cómo desde Occidente hay gente que está defendiendo unos valores que en España defiende literalmente los contrarios, ¿no? Defiende los contrarios y oye, pues bueno. Y el problema en esta cuestión es que falta mucha pedagogía a la hora de tratar a la población en general como adultos, o sea, como personas que son capaces de absorber informaciones políticas complejas o geopolítica, son temas que lo que pasa que en nuestro país nunca ha dado réditos electorales este tipo de temas. O sea, el tratar este tipo de cuestiones siempre ha sido muy problemático para los partidos políticos, incluso les ha resultado catastrófico. O sea, tema Irak, tema intervención Irak, y luego la retirada, los atentados del 11, o sea, todo este tipo de cuestiones. En el momento que los partidos políticos lo toman muy por encima, porque ven que es una cosa que no da réditos electorales y que no renta meterse en estos tinglados. Entonces estamos renunciando a que las
nuestra población y pueda interpretar lo que pasa, lo que no pasa, lo que deja de pasar y sobre todo cuáles son las cuestiones que nos interesan a nosotros como colectivo humano. Porque hay que entender que las Fuerzas Armadas de los países están sustentadas por los gobiernos de los países y entonces están enmarcadas dentro de unos ámbitos territoriales. O sea, el ejército español, las Fuerzas Armadas del Reino de España tienen un ámbito de actuación. En acuerdos internacionales puedes colaborar fuera, para eso está la OTAN, por ejemplo, para ese tipo de organizaciones, o Naciones Unidas y tal. Pero como a nivel global estas organizaciones supranacionales no tienen la capacidad de imponer ese tipo de valores de los que yo hablaba antes, porque no hay organizaciones supranacionales que puedan garantizar que en Afganistán se mantengan los valores occidentales, ¿me entiendes? Es así de sencillo. O sea, no hemos sido capaces de mantener allí ese sistema protodemocrático que habíamos instalado. Eso ha sido imposible mantenerlo. Entonces, si tú no tienes la capacidad de mantener eso, tu sistema puede ser atacado por otros sistemas que hay en el mundo, que los hay. Hay otras culturas y otros sistemas de valores y hay gente que ve las cosas de otra manera, diferente a nosotros. Entonces, punto número 1, tenemos que preservar este sistema de valores y este sistema que tenemos. Y punto número 2, tenemos que tratar por medios pacíficos, primero, evitar que nos ataquen. O sea, y eso es la disuasión. O sea, es lo fundamental. Entonces, ¿qué hace la disuasión? Pues que hay una capacidad creíble de que tú eres capaz de defenderte y que no sale rentable meterse contigo. O sea, que no vas a obtener... si Ucrania hubiera tenido la capacidad de disuasión suficiente... Claro, no le hubiera ocurrido esto. Si no hubiera cedido las armas nucleares que cedió, ¿te imaginas, Maxi? Lo que se están arrepintiendo de también, no sé si me explico, a lo mejor, claro, es muy complejo, porque esto es un tema político. O sea, yo no veo que la Federación Rusa esté en condiciones de amenazar a Polonia o a los países bálticos. O sea, es muy complicado. O sea, meterse con la OTAN ya sería muy complejo, porque ya... Insisto que la capacidad de disuasión que tienen los Estados Unidos con un ataque masivo de salvas, con misiles de crucero y armas guiadas y demás, es demoledor. O sea, el problema que tiene Rusia hoy actualmente es si eso sería capaz, con todos los sistemas antimisiles y todo lo que hay actualmente en la flota de Estados Unidos, con los destructores Aegis, con todo este tipo de cuestiones, si sería posible o factible que incluso pudieran detener un ataque de respuesta nuclear entre la Federación Rusa. O sea, si ya saldría rentable ser capaz de anular la capacidad nuclear de una nación potente, a una superpotencia de este tipo. Por eso China está desplegando un sistema nuclear tan grande que están construyendo del orden de 100 silos nucleares anuales. O sea, todo el mundo entiende que esto no creo que sea rentable de momento para nadie. O sea, y solucionar el problema de Ucrania en el futuro es que yo creo que de momento hay que solucionar el problema ahora mismo. O sea, las soluciones para que esto no se repita en un futuro creo que tendrán que venir con los años o con las medidas que se tengan. Pero ahora mismo lo urgente y lo principal yo creo que es que se detenga el conflicto. Vamos.